¿acaso Dios no hará justicia? Muy bien, estimados hermanos, ha sido un tremendo tiempo de adoración al Señor y qué alegría que se canten estas alabanzas donde se glorifican a Cristo y a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo, a las tres personas de la Santa Trinidad. En el día de hoy existen grupos musicales que cantan canciones contrarias a la Biblia y a veces uno se empapa, de alguna forma, a veces sin darse cuenta, de canciones con falsas doctrinas, ¿sí? Pero gracias al Señor que podemos cantar alabanzas al Señor Jesucristo y glorificar su santo nombre. Muy bien, estimados hermanos, les pediría que no se distraigan. Al principio siempre cuesta, están todos distraídos al principio. Y tenemos que aprender a no distraernos, porque lo más importante del culto no son las alabanzas, sino la palabra de Dios. A veces estamos muy a gusto en la alabanza, pero cuando llega la palabra, a veces empezamos a hablar con el de al lado y no es correcto, ¿verdad? Os invito, sin más, estimados hermanos, al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 7 y 8. Hace un tiempo atrás iniciamos una serie en el Sermón de la Montaña y vamos a seguir con nuestra serie en esta porción de la Escritura y leemos así en la Santa Palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 7 y 8. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Estamos compartiendo las bienaventuranzas del Sermón del Monte. En este versículo 7, el Señor Jesucristo expresa que son bienaventurados, es decir, son felices y dichosos los bienaventurados, porque ellos alcanzarán misericordia. Tenemos que definir, en primer lugar, lo que es la misericordia, para entender lo que Jesús está enseñando. En el texto griego, la palabra misericordia es el vocablo eleos. Y dice un comentarista llamado William Hendriksen lo siguiente: misericordia es amor hacia quienes están en miseria y un espíritu perdonador hacia el pecador. Vuelvo a citar esta cita de William Hendriksen. Misericordia es amor hacia quienes están en miseria y un espíritu perdonador hacia el pecador. La vemos ejemplificada en la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10. Ahí vemos esa parábola que el Señor Jesús expresó y enseñó, donde un samaritano que no pertenecía al pueblo hebreo, aún así tuvo misericordia, se compadeció de ese hombre que estaba tirado en el suelo, malherido, ¿verdad? Y ahí podemos ver de una forma gráfica lo que es la misericordia. Pero especialmente, queridos hermanos, encontramos la misericordia en Cristo. Él es el misericordioso sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2, versículo 17. La misericordia, estimados hermanos, es compasión tierna y amorosa hacia los necesitados. Estamos estudiando los miércoles y yo os invitaría, estimados hermanos, que los miércoles intenten venir, porque estamos estudiando la Biblia. Y creo que el pueblo de Dios, más que nunca, necesitamos todos estudiar la Biblia juntos, ¿sí? Los miércoles estamos compartiendo los atributos de Dios. Y hemos visto algunos de esos atributos que son
atributos potestativos que son exclusivos de la deidad. Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Son atributos que pertenecen solamente al ser divino. Pero encontramos en la Biblia otros atributos, otras perfecciones de Dios que Él de alguna forma ha querido compartir con su pueblo, como es la santidad, el amor, la misericordia, etc. Dios es santo de una forma infinita, pero también es verdad que el creyente es santo en Cristo. De hecho, la Escritura nos insta a vivir en santidad. Dios es amor en grado infinito, nosotros no. Pero la Sagrada Escritura nos manda a amar a nuestro prójimo, a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo, y a nuestros hermanos. Dios es misericordioso de una forma infinita, nosotros no. Pero también la Escritura nos manda a ser misericordiosos con los demás. Por tanto, hay atributos que son comunicables. Dios ha querido compartir con usted y conmigo. Dice la Escritura en la segunda carta de Pablo a los Corintios 1:3 que Dios es Padre de misericordias. Él es Padre de misericordias. El amor de Dios, queridos hermanos, tiene dos aspectos. Amor de Dios tiene dos aspectos. Muchas veces lo he dicho, ¿verdad? Tiene dos dimensiones. Es como un árbol que tiene un tronco con dos ramas. El amor de Dios se manifiesta, por un lado, en gracia y por otro lado, en misericordia. La gracia es ese favor inmerecido que nadie merece y aún así Dios, en su gracia, te da el don de la salvación. Merecíamos el infierno porque hemos pecado contra Dios. Aún así, Dios, en su infinita gracia, nos ha regalado el don de la salvación y la vida eterna. Dios te ha regalado algo que no merecías. Eso es, básicamente, gracia. La gracia de Dios es un favor inmerecido en relación con el hombre pecador y culpable ante Dios. Somos pecadores, hemos fallado a Dios, hemos transgredido la santa ley de Dios, íbamos camino al infierno por toda la eternidad. Pero Dios, en su gracia, vino a tu encuentro y a mi encuentro y nos salvó por pura gracia. Y nos ha dado un don que nadie puede comprar. Es un regalo de Dios a todo aquel que cree y pone su fe en el Señor Jesucristo. Por otro lado, queridos hermanos, misericordia es un término que procede del latín y lleva la idea, en su etimología, de pasar la miseria por el corazón. Y eso es lo que Dios, este Dios creador de cielos y tierra, soberano Dios, ha hecho. Este Dios ha tenido misericordia de nosotros. La misericordia es ese atributo divino, es esa perfección de Dios que le lleva a apiadarse de nosotros. Dios nos socorrió cuando estábamos hundidos en la más profunda de las miserias. A veces se nos olvida, estimada Iglesia, de dónde Dios nos ha sacado. Estábamos hundidos en la más profunda miseria del pecado. Pero este Dios, infinito en gracia, vino a tu encuentro y a mi encuentro, extendió su mano y nos sacó de ese pozo donde estábamos inmersos. Dios tuvo misericordia de nosotros. Tras la caída de nuestros primeros padres, Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca contra Dios y cae de su estado original, de perfección y santidad, el hombre fue totalmente afectado por el pecado. El hombre fue afectado por el pecado en todos los aspectos que constituyen su naturaleza humana, su cuerpo, alma, espíritu y todo lo que ello implica. El hombre vino a introducirse en un estado profundo de miseria. Ahora, el hombre caído, el hombre separado del Creador, representa la más miserable de las miserias. Hermanos, esto es lo que la Biblia nos enseña. El hombre, el ser humano separado de su Creador y Hacedor, representa la más miserable de las miserias. Pero, estimados hermanos,
a pesar de esta terrible condición del ser humano, el Dios de la Biblia, infinito en compasión y en misericordia, vino a nuestro encuentro en gracia y misericordia. Ahora bien, cuando leemos la Biblia, contemplamos a la misericordia personificada, la misericordia en persona, el Señor Jesucristo. Él es la gracia personificada, el amor personificado y la misericordia en persona. Jesucristo se encarnó, se hizo hombre y irrumpió en este mundo, en esta historia y en el tiempo humano para venir a tu encuentro y a mi encuentro, para pasar tus miserias por su corazón y extender su mano de gracia y misericordia hacia nosotros, que estábamos perdidos y separados de la vida que es Dios. Qué tremendo es recordar la misericordia de Dios hasta el día de hoy. Ahora, cuando estudiamos la misericordia de Dios, encontramos que tiene ciertas características esenciales. En primer lugar, por ejemplo, la misericordia de Dios es eterna. Y vamos a la Biblia, os invito a un salmo, Salmo 103, versículos 13 en adelante. Dice así el texto sagrado, Salmo 103, versículo 13 en adelante. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Notar ahora el versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Aquí el salmista establece un contraste entre lo efímero de la vida humana, que es como la flor que desaparece, y hace un contraste con la eterna misericordia de Dios. El hombre es transitorio, perece, pero su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Por tanto, su misericordia es eterna. Si bien se manifiesta cuando el hombre cae en pecado, antes no se manifestó. Aunque Dios es eternamente misericordioso, su atributo de misericordia se expresa al exterior, por decirlo así, para que entendamos, cuando el hombre, el primer Adán, cae en pecado. Entonces Dios tuvo misericordia de ese hombre miserable. La misericordia de Dios también, estimados hermanos, es inmutable. Os invito a un texto en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Notar lo que dice la palabra de Dios. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Podrán los montes, los collados cambiar, moverse, caer a tierra, pero su misericordia es inamovible. Su misericordia es inmutable, no cambia. Hermanos, necesitamos conocer y entender que Dios es inmutable. A veces nos imaginamos a un Dios cambiando totalmente cada día. Dios no cambia, es inmutable. No cambia ni puede cambiar. Por tanto, su amor es eterno e inamovible. Su gracia es eterna e inamovible. Su misericordia hacia nosotros es eterna e inamovible. Esto trae profunda confianza a nosotros en nuestro peregrinaje en este mundo. Podrán cambiar las sociedades, ¿verdad? Los partidos políticos, las filosofías, las ideologías, pero el Dios de la Biblia nunca cambia. Y esto trae paz y seguridad a nuestras vidas. La misericordia de Dios es rica, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Es rica y por tanto infinita. Es rica e infinita. Ahora bien, Dios no solo ha sido misericordioso con nosotros en el momento en que nos salvó por gracia,
sino que Jesucristo se compadece de nuestras debilidades y tiene misericordia cada día de nuestras vidas. Es cierto que estábamos hundidos en el pecado, en la miseria, y Dios extendió su gracia hacia nosotros y nos salvó y nos incluyó en su familia, la familia de Dios, y fuimos adoptados como hijos de Dios, y fuimos salvos, perdonados, justificados. Pero es que Dios cada día tiene misericordia de tu vida y de mi vida. Y esto es admirable, esto es glorioso. Este Dios que es infinito, este Dios que es soberano, que es el creador del universo, tiene misericordia de ti, hombre mortal. Esto debe llevarnos a glorificar a Dios, a postrarnos de rodilla y glorificar su santo nombre. Él es el Padre de misericordias. Cuánta gracia, estimados hermanos, cuánto amor. Nuestro hermano Antonio Chacón siempre él me dice, ¿no? Hablamos mucho cuando acaba la reunión, y él me dice que él ha visto su misericordia, su bendición a lo largo de su vida, en cada detalle. Y es cierto, estimados hermanos, el Señor ha derramado su bendición, su gracia, su misericordia hacia nuestras vidas a lo largo de tu existencia, a lo largo de tu vida en Cristo. Solo hace falta recordar, hacer un análisis de nuestra vida en el Señor. Y podrás observar la infinita misericordia que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Ahora bien, este Dios que es misericordioso nos manda a nosotros ser misericordiosos. Por eso dice el Señor Jesucristo, bienaventurados, son felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor manda a sus hijos a ser también misericordiosos. Hermanos, la Sagrada Escritura nos insta, nos manda a ser misericordiosos con los demás. Y vamos a ir a la Escritura a ver qué nos dice. Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 36. También son palabras del Señor Jesús. Lucas 6, 36. Dice el Señor, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y esto no es un consejo, estimados hermanos, no es una opción, es una ordenanza, es un mandamiento, una orden del Dios soberano a sus hijos. Vamos también a la carta de San Pablo a los Efesios, carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí Pablo nos insta a ser misericordiosos. Y una de las consecuencias de ser misericordiosos es que perdonamos a los demás, perdonamos a aquellos que nos ofenden muchas veces. Eso es una consecuencia lógica y bíblica de la misericordia. También el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, aquí el apóstol Pablo nos enseña cómo debe vestirse un creyente, cómo debe lucir en su vestimenta espiritual alguien que ha sido escogido por Dios, alguien que ha sido amado por Dios. Dice el texto, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora bien, estos tres términos describen al creyente. Vestíos pues como escogidos. Dios nos ha escogido para salvación. Esto es un misterio, pero tú y yo no hemos ido a Él. Él ha venido a nosotros y nos ha escogido en gracia. También santos, vestidos como escogidos de Dios, santos. Somos santos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha apartado del pecado y del mundo para su gloria. Y por tanto somos santos en Cristo, porque somos apartados del mundo y del pecado. Y amados, nosotros, estimados hermanos, somos el objeto
del amor de Dios. Es cierto que Dios ama al ser humano, Dios ama al mundo, a todos los hombres, pero de una forma especial Él ama a su iglesia. Es un amor especial que Él ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, según enseña Pablo en Romanos capítulo 5. Ahora, ¿cómo debe lucir en su ética uno que ha sido escogido por Dios, uno que es santo en Cristo y que ha sido amado por Dios? Pues, seguimos leyendo. Dice el texto, de entrañable misericordia. Y menciona otras virtudes, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera, etcétera. Por tanto, la misericordia, estimada Iglesia, es una de esas virtudes que debe manifestar un creyente. Y por último, os invito a un texto en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Vemos en distintos textos de la Escritura que el Señor nos manda, nos insta a ser misericordiosos con los demás. Ahora bien, nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, aquellos que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Cristo, somos súbditos del reino, donde Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y donde su Iglesia vive como súbdito de este glorioso Rey de Gloria. Por tanto, debemos acatar sus mandamientos y sus leyes. No podemos vivir de cualquier manera, estimados hermanos. Somos súbditos del reino, por tanto, el Señor nos manda en su reino a ser compasivos, especialmente con los necesitados y débiles. Dice un pastor y escritor lo siguiente: hemos de sentir compasión de las almas de nuestros prójimos y tratar de ayudarles. Tener lástima de los ignorantes e instruirles. A veces hay amigos que están equivocados en la doctrina. Tenemos que tener misericordia y intentar instruirles, enseñarles lo que dice la Biblia. Tener misericordia también de los descuidados y amonestarles. Ahora bien, cuando leemos los evangelios, estimados hermanos, contemplamos a Jesús mostrando su misericordia una y otra vez a lo largo de su ministerio y vida. Especialmente, querida Iglesia, en el Evangelio de Lucas es donde más contemplamos la misericordia de Jesús. En Lucas, de forma especial, contemplamos a un Cristo lleno de gracia y misericordia. Jesús en ese Evangelio se muestra una y otra vez teniendo misericordia hacia los más débiles y necesitados de la sociedad judía del siglo I. Aún hasta también tuvo misericordia de las mujeres. Las mujeres en esa sociedad judía eran desechadas, eran consideradas como un instrumento, peor que una esclava. Pero en Lucas vemos a Jesús también con las mujeres. Ellas le seguían a Jesús, ellas sostenían de alguna forma su ministerio, le aportaban para sus necesidades. Y ahí vemos a Jesús lleno de gracia hacia las mujeres que eran desechadas en aquella cultura judía del siglo I, hacia los publicanos como Zaqueo, Lucas 19. Los publicanos eran desechados, aborrecidos por los judíos. Ahí vemos a Cristo entrando en casa, hablando, dialogando y salvando, evidentemente, a este publicano como era Zaqueo. También la prostituta arrepentida que aparece en Lucas capítulo 7 vino hacia el Señor Jesucristo y Cristo tuvo misericordia y gracia hacia esta mujer. En Lucas contemplamos a un Jesús lleno de gracia y de misericordia. Hermanos queridos, Lucas también presenta a Cristo como hombre perfecto. Y esto es importante entenderlo. Cristo es verdadero Dios, pero Cristo también es verdadero hombre.
Él es el Dios hombre, el Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y la Biblia, especialmente en Lucas, presenta a Cristo como hombre perfecto que viene a identificarse con el género humano, con la raza humana, trayendo perdón y salvación a los necesitados. La Biblia, estimada Iglesia, nos manda a todos nosotros a seguir las pisadas de Jesús. La Biblia nos manda a seguir las pisadas del Señor Jesús. El pueblo de Dios necesita ser compasivo con los demás. Sin duda, hermanos, es una carencia en el pueblo de Dios en general. Es una carencia la misericordia. Pero hoy el Señor nos dice en su palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, solo aquellos que ejercen la misericordia pueden esperar del Señor la recompensa de la misericordia. Seguimos con la otra bienaventuranza, versículo 8, un texto que mencionaba nuestra hermana Loli al principio. Dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y este texto se corresponde con lo que leemos en el Salmo 24. Salmo 24, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este es el limpio de corazón. Corazón limpio es aquel que no está contaminado con el pecado y no actúa bajo el control del pecado. Ahora bien, todos sabemos, queridos hermanos, que desde Adán todos los seres humanos estamos depravados por el pecado, hemos sido afectados por el pecado, somos seres caídos y pecadores. Pero en el contexto del Sermón del Monte, esta expresión, limpio de corazón, hace referencia a un corazón donde no hay hipocresía. Esa es la idea en este contexto. Un corazón donde no hay hipocresía. Hace referencia, por tanto, a la persona íntegra, sincera y honesta. En tiempos de Jesús, queridos hermanos, la secta de los fariseos era experta en la hipocresía. Los fariseos eran expertos en hipocresía. Los fariseos confiaban únicamente y de forma especial en sus obras, en sus actos externos de santidad. Confiaban en la piedad meramente externa, exterior. Pero la realidad es que los fariseos estaban llenos de hipocresía en sus corazones. Se preocupaban mucho de lo externo, pero sus corazones estaban lejos de Dios, lejos de vivir en santidad, lejos de tener una correcta comunión con el Señor. Y por desgracia, muchos creyentes son como los fariseos. Pueden venir a los cultos, echar las ofrendas, aprender textos de memoria, pero ser externamente muy religioso y su corazón estar lejos del Señor. Llenos de hipocresía. Hermanos, los de limpio corazón son aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Aquellos que han nacido de nuevo por la obra y la intervención del Espíritu Santo de Dios. Los limpios de corazón son aquellos que, aunque no son impecables, porque solo Cristo es impecable, pero aún así, no obstante, viven en santidad, deseando en todo tiempo agradar a su Señor. El gran escritor evangélico John Stott, tratando acerca de los limpios de corazón, comenta que un limpio de corazón, toda su vida, tanto pública como privada, es transparente ante Dios y los hombres. Un limpio de corazón, en todos los aspectos de su vida, es transparente
delante del Señor y delante de los hombres. Ahora, hay una tremenda promesa para aquellos que son limpios de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En un sentido, los de limpio corazón vemos al Señor con los ojos de la fe. Vemos al Señor a través de su palabra, porque tenemos comunión con Él. Tenemos una comunión íntima con el Señor y con su palabra. En ese sentido, vemos al Señor día a día. Pero en un momento también escatológico, en un momento futuro, veremos cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es glorioso, estimados hermanos. Es una promesa del Señor que a veces se nos olvida. Y os invito a un texto en la primera epístola del apóstol San Juan. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice así el texto: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En ese momento escatológico, veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Pero notad lo que dice el texto, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si de verdad crees que Cristo viene, vivirás en santidad. Pero si no vives en santidad, es porque en realidad en tu corazón no crees que Cristo viene. Porque la consecuencia práctica de creer que Cristo viene es vivir en santidad, vivir en integridad. ¿Crees que Cristo viene? Vivamos en santidad. Vivamos en integridad para su gloria, esperando su pronta venida. Ahora bien, estimados hermanos, el ser humano ha sido afectado profundamente por el pecado. Esto lo hemos venido diciendo. De forma que la Biblia expresa, por ejemplo, en Jeremías capítulo 17, que el corazón del hombre es engañoso. Del corazón, dice Mateo 15, 19, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera. Notad lo que dice Mateo, vamos a leerlo. Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 19. Los fariseos se preocupaban de lo meramente externo, pero el Señor viene a expresar en esta porción que lo que importa es el corazón. Mateo 15, 19. Son palabras del Señor Jesucristo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Esto es lo que contamina al ser humano. Las cosas que salen de su corazón. El corazón es engañoso, del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, etcétera, etcétera. Además también vemos en Génesis capítulo 6, que el corazón de aquella sociedad prediluviana o antediluviana tenía un corazón corrompido por el pecado. Génesis capítulo 6, versículo 5, lo enseña. Y Dios tuvo que traer juicio mediante un diluvio universal para castigar el pecado de esos hombres impíos. Ahora bien, corazón en la Biblia, evidentemente no se refiere al corazón, a este músculo que late por gracia del Señor, que late, si no estaríamos muertos. Corazón en la Biblia, en el pensamiento bíblico, hace referencia a la parte vital del ser humano. Hace referencia al asiento de nuestra inteligencia y facultades espirituales, así como los sentimientos y las pasiones. Eso es el corazón en términos bíblicos, donde reside tu inteligencia, tus facultades espirituales, tus sentimientos y tus pasiones. Por tanto, corazón en la Biblia denota el interior
del ser humano, lo interior del hombre. Hermanos, el corazón es lo que Dios mira. Dios mira el corazón. El Señor no mira tu religiosidad externa. A eso Dios le trae sin cuidado. Dios no mira tu religiosidad externa. Y esto lo vemos, por ejemplo, también en Isaías capítulo 1. Dios condena la religiosidad externa del pueblo hebreo. El pueblo hebreo festejaba todas sus fiestas de su calendario judío, practicaban su culto en el templo, sacrificios, ofrendas, etcétera, etcétera, pero el diagnóstico divino es que este pueblo tan religioso y preocupado de lo externo estaba enfermo. Sufría de una lepra profunda en el plano espiritual. Y lo pueden leer, Isaías capítulo 1. Un pueblo que participaba de sus fiestas, sacrificios, ofrendas, pero su corazón estaba enfermo. Sufría de lepra espiritual. Y el Señor condena a este pueblo pecador. Hermanos queridos, amigos queridos, la pureza de corazón de la cual nos habla el texto sagrado es imposible aparte de la obra salvadora y el poder santificador del Espíritu Santo. Nadie puede ser limpio de corazón a menos que haya sido salvo por la obra redentora de Cristo y a menos que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros, santificándonos día a día. Estimado amigo, quizás hay personas aquí que no han entregado su vida a Cristo, que no lo han reconocido como Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? ¿Quieres ver a Dios? Necesitas ser limpiado por la gracia divina. Necesitas ser limpio de la inmundicia y del pecado. Y esto es posible, estimado amigo, cuando vienes a los pies de Jesús, el único Salvador de los hombres, con un corazón arrepentido y en fe. Cuando vienes con un corazón arrepentido y en fe, el Señor limpia tus pecados y crea en ti un corazón limpio. Y entonces sí que entras en el reino de Dios y verás a Dios por la fe y en un momento futuro verás a Cristo cara a cara. Pero hermanos, no solamente los que no tienen a Cristo necesitan ser limpiados. Como decía nuestra hermana Loli al principio, nosotros también, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, necesitamos día a día también ser limpiados por la gracia del Señor. Hermanos, necesitamos ser renovados en nuestra vida espiritual. Necesitamos ser renovados espiritualmente. Como diría el rey David en el Salmo 51:10, crea en mí un corazón limpio. Hermanos, esa debería ser nuestras palabras. Señor, crea en mí un corazón limpio. El Señor nos manda a vivir en integridad y en santidad. Cuando vivimos en santidad, vivimos para la gloria del Señor. Salmo 51:10 debería ser nuestra reflexión personal en el día de hoy. Señor, crea en mí un corazón limpio. Señor y Padre, gracias